Que Dios te bendiga, hermano y hermana, queridos amigos que también escuchan estos mensajes. Es mi deseo que el Señor esté con ustedes, bendiciéndoles, cuidándoles y dándoles esperanza de que siempre y en todo momento Él está con nosotros. Habacuc 3:16, un hermoso versículo que dice: estaré quieto en medio de la angustia. Y quiero titular así la reflexión bíblica con este tema: estaré quieto en medio de la angustia. Qué hermoso que el profeta Habacuc, en medio de dificultades que estaba atravesando Judá, el pueblo del Señor, él puede ahora, a través del capítulo 3, exaltar al Señor a través de este canto. De hecho, ese capítulo 3 es un canto, es una alabanza del profeta hacia Dios. Después de haber pedido a Dios que cambiara la situación de su pueblo, y la respuesta de Dios no fue lo que Habacuc esperaba, sino que le responde que todavía faltaba un poco más, pero que a pesar de lo duro de la prueba, él iba a estar con su pueblo y él tenía propósitos grandes para con Judá. Qué hermoso esto, porque después de que Dios le responde de esta manera a Habacuc, él cambia su perspectiva, su corazón es transformado y se da cuenta que en medio del dolor Dios está trabajando siempre a favor de los suyos. Así que hoy quiero compartirte algunas de las lecciones por las cuales Habacuc dice: bueno, yo ya hablé con Dios. Es más, él dijo: me quedaré parado aquí a la puerta, haré guarda hasta que Dios me responda. Él estaba decidido a escuchar la respuesta de Dios a su cuestionamiento: ¿por qué permites que tu pueblo Judá esté siendo afectado, esté siendo tan angustiado por sus mismos hermanos? Esto era tremendo, porque había una parte de Judá que estaba adorando a Dios y había otra parte de Judá que se había alejado, y estos que se habían alejado de Dios eran los que estaban ahora haciéndole la vida difícil al remanente que se había mantenido fiel para servir a nuestro Dios. Entonces él, al escuchar la respuesta de Dios, él dice: bueno, estaré quieto entonces en el tiempo de la angustia, porque Dios tiene el control de todo. Y es esto lo que te quiero compartir: que en lugar de la ansiedad, en lugar de la desesperación, tomemos esta palabra de Dios a través del profeta, porque la primera razón por la que él dijo estaré quieto es porque dijo: he oído la palabra de Dios y temí. De otra forma dicho, él está expresando: bueno, Dios ya me habló, Dios dice que todo esto es parte de su propósito para su pueblo, así que yo voy a esperar que Dios cumpla su propósito en su iglesia, en su pueblo, en su remanente, para que este remanente salga con poder, salga con nueva fuerza y se acerque mucho más a Dios. Y qué hermoso saber esto, que Dios siempre ha hablado a nuestra vida. Él ha venido hablándonos a través de su palabra, a través de las señales de los tiempos. Nos ha venido hablando que el fin se acerca. Nos ha venido hablando que su venida se acerca día con día. Pero mucho pueblo ha ignorado la palabra del Señor. El mundo se burla y se está burlando aún de los que estamos predicando. Se está burlando de que se han cerrado los templos. Mucha gente está burlándose del evangelio, pero lo más triste es que aún mucho pueblo ha venido ignorando la voz del Señor, ha venido ignorando la palabra del Señor, y todavía hay muchos que, aunque están bajo aflicción, bajo esta situación difícil, todavía no han humillado su corazón delante del Señor. Pero lo que Habacuc nos enseña a través de la palabra es que al oír la voz de Dios necesitamos temer, y temer no es tenerle miedo. Ahorita no es de tener miedo a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está permitiendo. Ahorita es de temer a Jehová, es de respetarlo, es de reverenciarlo, es de reconocer cómo ha estado nuestra condición espiritual y de volvernos humillados a Él, para que Él extienda su gracia, su favor y su cobertura sobre nosotros. La segunda lección que nos da
Habacuc, y la petición que él le hace al Señor es que Jehová avivará a su obra en estos tiempos. Sabes que hoy más que nunca la gente y el mundo entero se dará cuenta que Jehová es Dios. Se dará cuenta que Jehová sigue siendo el Rey de reyes, sigue siendo el Señor de señores, y que desde su trono santo Él sigue formando y bendiciendo su pueblo. Él sigue cerca de nosotros para hacer que sus promesas se cumplan. Entonces el mundo y los grandes doctores ateos, científicos que decían yo no creía nada en Dios, hoy están dando testimonio de que Dios vive, de que Dios es real, de que Dios se está glorificando y que Dios, en medio de todas las circunstancias difíciles, Dios se está manifestando con poder, y nosotros, su pueblo, somos testigos de eso. Sabemos que aunque el diagnóstico, los pronósticos no son nada buenos, sabemos que en las manos de Dios las cosas cambian y que Él tiene la última palabra. Así que en estos tiempos Dios está avivando su obra. Dios está haciendo que su iglesia, esa iglesia que se había dormido espiritualmente hablando, esté ahora despertando. Bendita la gracia del Señor, que usa cualquier cosa y aún el dolor lo usa para que su pueblo nos acerquemos más a Él. Él venía hablándonos, diciéndonos: despierta, despierta del sueño que tienes, despierta, iglesia, tu Redentor viene. Ha venido hablándonos, pero muchos, repito, han estado haciendo caso omiso de la palabra del Señor, ignorando el llamado del Señor Jesucristo. Pero hoy, en medio de estos tiempos de dolor, en medio de estos tiempos de llanto, amada iglesia, el mundo gime, el mundo está llorando. Tú ves las noticias y es increíble lo que estamos viendo en muchos países y en esta nación también, pero aún más triste en países de Latinoamérica, que su economía, sus recursos son peores, son más bajos que los de esta nación. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo entero y sabemos que hay llanto, hay lloro, pero el propósito de Dios es que en medio de estos tiempos la iglesia nos levantemos, avivemos el fuego del Espíritu de Dios en nosotros y proclamemos la grandeza del Señor. Hablemos de su nombre, hablemos de su poder y transmitamos esperanza, transmitamos confianza, transmitamos esa devoción en nuestro Dios, en nuestra casa, que nuestros vecinos oigan que ahí se alaba al Señor. Quizás antes de esto los vecinos ni siquiera sabían que tú y yo éramos cristianos, quizás oían pleitos, oían gritos, pero no oían alabanzas al Señor. Este es nuestro tiempo, que avivemos el fuego del don de Dios en nosotros, que cantemos con gozo, que aunque haya tristeza en lo profundo del corazón, no dejemos que ella se anide en nosotros, sino que el gozo del Señor crezca día con día y sea nuestra fortaleza, y los demás escuchen que el pueblo de Dios está avivado. Algunos dirán: se acabaron estos, se acabaron los evangélicos, les quitaron las alas. Qué equivocados están, porque esto nos ha hecho levantar más las alas como el águila, levantarnos alto hacia las alturas espirituales y decirle: Señor, en mi casa se te alaba, aquí en la sala, en la cocina, en los cuartos se te adora, se te glorifica. Y qué hermoso que la iglesia no ha parado, la iglesia va camino, va avanzando rumbo a la casa de papá, rumbo al lugar de donde somos, rumbo al lugar que Jesucristo fue a preparar para con nosotros. Pero otra de las maneras como Dios hará que su obra se avive en estos tiempos es que están volviendo los que se fueron de la casa.
aquellos que se alejaron de la gracia del Señor, aquellos que dejaron de caminar con Dios, muchos de esos están regresando, reconociendo que grande ha sido la misericordia de Dios, dándoles una nueva oportunidad para que vuelvan a Jesucristo. Y esa tiene que ser nuestra oración, orar por los que se fueron, orar por los que cayeron del camino de Jesucristo, orar por los que se volvieron al mundo, y que sea Dios usando esta aflicción, esta angustia, para traerles de nuevo a su redil. Pero también muchas almas que no querían escuchar a Dios, muchas almas que rechazaron el mensaje de Jesucristo y que les ha tocado duro esta tormenta, están perdiendo familiares, están pasando crisis peores que muchos de nosotros. Sé que mucha de esa gente también vendrá al camino del Señor. Así que, iglesia amada, este no es tiempo para que nosotros nos ocultemos, para que nosotros nos escondamos. Este es el tiempo para que levantemos nuestra mirada al cielo y proclamemos que Jesucristo sigue salvando, sigue sanando, sigue liberando, sigue abriendo las cárceles espirituales, sigue dando libertad al cautivo. Y mientras nosotros hablamos, oramos, intercedemos, alabamos a nuestro Dios, el Espíritu Santo apresurado sigue trabajando, convenciendo de pecado a las almas. Y la tercera razón por la cual debemos estar quietos en medio de la angustia, y dijo Habacuc: yo estaré quieto aunque las cosas no son fáciles. Él dice: porque en la ira Dios se acordará de su misericordia. Él sabía que Dios estaba enojado con Judá, con la Judá rebelde, y también con su pueblo, porque su pueblo se había confiado. Su pueblo se había confiado en su autosuficiencia, se había conformado a lo que habían alcanzado hasta ese entonces. Su pueblo también estaba perdiendo la fe, estaba decayendo su esperanza a raíz de la opresión de los demás. ¿Y cuántos cristianos hoy en día están perdiendo la fe y están negando a Dios, están cuestionándole? ¿Qué pasó con tus promesas? ¿Dónde están los milagros? ¿Qué dices que haces? ¿Dónde están si vemos que las cosas van de peor en peor? Por eso es que la palabra nos habla hoy y nos dice: realmente Dios tiene razón de permitir todas estas cosas, porque no solo el mundo le ha ofendido, su mismo pueblo le ha ofendido gravemente al Señor. ¿Cuántos están, hermanos, hermanas? Tú no me dejas mentir. ¿Cuántos se confiaron en sus años de cristiandad? ¿Cuántos se confiaron en que tenían la mejor iglesia? ¿Cuántos se confiaron en la esplendidez de su templo? ¿Cuántos se confiaron en que todos los días se congregaban, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios? Y por eso el Señor dijo: estoy hastiado de tanto sacrificio, estoy hastiado de tanta alabanza de la boca nomás. Lo que yo quiero es obediencia. Cuántos se alababan a sí mismos, cuántos buscaron reconocimiento para ellos y dejaron de darle la gloria al Señor. Cuántos templos fueron nomás lugar de entretenimiento, ya no se hablaba la palabra del Señor. Cuántos templos llenos de pleito, llenos de chisme, llenos de tanta basura que el enemigo metió, y creyendo que estaban adorando al Señor. ¿Cómo que no se va a indignar nuestro Dios cuando aquellas personas se estaban vendiendo en el templo? Él cogió un enojo, un celo por su casa, y dijo: mi casa no será guarida de ladrones, en mi casa no se venderán estas cosas. En mi casa se hará oración y será llamada casa de oración. ¿Y sabes por qué? Porque aquellos vendedores de palominos, de corderitos, para los sacrificios que el pueblo tenía que hacer, esos vendedores subían los precios y hacían tan difícil que la pobre gente comprara algo para poder ofrecer un sacrificio al Señor.
Y la gente más vulnerable y la gente más pobre era la más afectada siempre. Mientras que los ricos se enardecían, se mofaban del pobre y decían: eso que usted trae no sirve, tiene que comprar aquí en el templo para que usted pueda ofrecer un buen sacrificio a Dios. ¿Y cuántos habían caído en eso? ¿Cuántos estaban trasquilando las ovejitas del Señor? ¿Cuántos estaban aprovechándose de la fidelidad del pueblo del Señor y golpearon a tantas ovejas? Y tantas ovejas se salieron del redil, tantas ovejas salieron heridas, golpeadas, y el Señor se ha indignado. Porque él mismo, como dijo en Mateo: tengo compasión de la gente, porque va como oveja sin pastor. Y esto me trae tristeza al corazón, porque conozco mucho pueblo de Dios que ha salido golpeado de los templos, pero bendita la gracia del Señor, que Él ha cuidado de su remanente fiel, Él ha cuidado de sus ovejas, y Él está indignado y ha permitido que todas estas cosas ocurran para que su pueblo nos santifiquemos, para que su pueblo reconozcamos que los templos no son para entretenimiento, que las casas que Él santificó fueron santificadas para que su nombre fuera glorificado, para que no fuera un hombre, para que no fuera nadie el grande, el reconocido, sino solo el Hijo de Dios, que hizo el sacrificio vivo en la cruz del Calvario para con nosotros. Sé que las lecciones que Dios nos está dando son grandes, son fuertes para las iglesias, y su propósito es que aprendamos y que volvamos a Él. Pero su palabra dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El salmista también dijo en el capítulo 63, dijo: porque mejor es tu misericordia que la vida. El salmista dijo: prefiero caer en las manos de Dios y no en las manos del hombre, porque el hombre no tendrá misericordia de mí. Cuando él había pecado y el profeta Natán vino a hablarle del juicio de Dios y a darle todavía la opción de que él eligiera qué tipo de juicio quería. Y él dice: prefiero caer en manos de Dios. Y gloria al Señor, iglesia amada, que estamos en las manos del Señor. Gloria a Él, que mejor que la vida es su misericordia. Porque para siempre es tu misericordia, dijo el salmista, capítulo 136. Pero en Lamentaciones, Jeremías también dice: porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Dice: por la bondad de nuestro Dios no hemos sido consumidos. Por esa gran bondad, amada iglesia, estamos todavía de pie. Por esa gran bondad, Dios solamente nos está dando una tocadita para que volvamos a Él pidiendo su misericordia. Y sabes una cosa, amada iglesia, los que tenemos que pedir misericordia somos nosotros, el pueblo de Dios. El mundo no va a pedir misericordia, pero tú y yo tenemos la entrada al lugar santísimo por la bondad de nuestro Dios. Y podemos alzar nuestra mirada y nuestra voz y clamarle misericordia por todas las naciones. Misericordia por todos los países, por todas las familias de la tierra. Somos nosotros los llamados a reconocer que aunque la ira de Dios es fuerte, que aunque su enojo, su indignación contra la humanidad, contra el pecado de la humanidad es fuerte, pero si el pueblo se une, si el pueblo clama e intercede para que Dios derrame su misericordia, ciertamente el Señor hará que esto pare, el Señor hará que los pueblos se vuelvan a Él y que las almas se conviertan a Jesucristo.
Esa es la otra lección que nos da esta palabra. Por eso no nos acostemos en la noche sin antes interceder que la misericordia de Dios se derrame sobre los pueblos. Es triste ver a esos padres perdiendo a sus hijos, a esos hijos perdiendo a sus padres y tener los cadáveres en sus casas sin que nadie los vaya a sacar porque ya no hay espacio. En muchos países en las morgues están saturadas, ya los comandos, las policías ya no alcanzan a dar abasto y recogiendo tanto cadáveres en las ciudades. Nos toca clamar, pueblo amado. Nos toca interceder, iglesia de Jesucristo, que el Señor tenga misericordia. Porque el pueblo, mucha gente cree que Dios no está obrando, y es lo que pasaba con Habacuc. Él creía que Dios no estaba mirando lo que el pueblo está pasando. Mucha gente no puede sentir la presencia de Dios porque no tienen una comunión con Él. Mucha gente está diciendo: estamos solos, Dios nos abandonó, cerró sus ojos, nos dio la espalda en lo peor de la situación. Pero usted y yo sabemos que Dios sigue trabajando. Usted y yo sabemos que Dios no ha cortado su brazo de poder. Él sigue trabajando. Porque sentimos su presencia, porque vemos el día a día su mano obrando a favor de nosotros, obrando, trayendo respuestas. Usted, mi amado hermano, sabe que Dios está trabajando. Yo sé que Dios no ha parado de trabajar. Y segura estoy que tiene tanto dolor por lo que está pasando en el mundo. Pero segura estoy también que Él quiere que su iglesia perciba su presencia, que su iglesia no pierda la fe ni la esperanza en Él, que su iglesia se mantenga viva, se mantenga firme, y que su iglesia interceda, se compadezca por todas las naciones. El Señor le dijo a Moisés, Dios allá en el Éxodo 4, he oído, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Necesito enviar a alguien a libertarlo. Y Moisés, con tantas dificultades y tantas dudas de que él podría ser usado por Dios, le dice y le pone tantas excusas, tanto pretexto. Pero al final el Señor le dice: es a ti a quien te voy a mandar. Solo abre tu boca y yo la llenaré de palabra para que llegues con poder ante Faraón. Y recuerda que no eres tú el que vas a libertar al pueblo, no se va a tratar de ti. Yo solo te quiero usar a ti como instrumento, pero el que va a libertar al pueblo soy yo, Jehová de los ejércitos. Y esa lección es para nosotros, queridos hermanos y hermanas. El que va a sanar la tierra, el que va a liberar a las naciones de todo esto, es el gran yo soy. Pero usted y yo ya no le pongamos excusa a Él para adorarle, para servirle, para predicarle. ¿Cuántos por excusa dijeron: no tengo tiempo de servir al Señor, no tengo tiempo de involucrarme en nada en la congregación? Y siempre viniste con excusa tras excusa tras excusa. ¿Hasta cuándo dejarás de oponerte al propósito de Dios para usar tu vida? Hoy el Señor te está diciendo: ¿quién irá por mi pueblo? ¿A quién enviaré para que les hable de mi amor a las naciones? Y qué hermoso que todos respondamos como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Qué hermoso es que sea más fuerte la compasión por las almas en nuestro corazón que el deseo de nosotros salir libres de todo esto. Yo sé que Dios lo hará porque su promesa es fiel, pero no debemos olvidar que Dios está trabajando. Su mano sigue obrando y Él
pronto se acordará de su misericordia y traerá y restaurará muchas cosas, pero no sin antes hacer que su pueblo nos volvamos humillados a Él y hacer que muchas almas vengan a los pies de Jesucristo. Viene el tiempo de la restauración de la tierra. Tú sabes, si tenemos la promesa, cielo nuevo, tierra nueva, pero antes que eso pase, Dios todavía tendrá que alcanzar a muchas almas para salvarlas, y lo hará a través de la palabra que nosotros le llevemos y el trabajo que el Espíritu Santo hará en ellos de convencerles de pecado. Pero la otra lección que nos enseña el profeta es que Él volverá a mostrar su gloria. Él dijo: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Qué hermosa promesa, porque Él está recordando lo que Dios hizo allá en el Éxodo con Faraón. Dios escondió su poder por un momento mientras el pueblo iba cruzando el Mar Rojo. Faraón dijo: ya los alcanzamos, ya nos metimos también. Pero en un instante, mientras ellos estaban más confiados, Dios abrió su mano, ejecutó su poder e hizo que las aguas volvieran a su lugar, y Faraón y los enemigos del pueblo, todo el ejército de Egipto, se ahogó en aquellas aguas del Mar Rojo. Qué hermoso, que aunque pareciera que Dios no está obrando, que aunque pareciera que Dios no tiene el poder para calmar esta tempestad, Él ha escondido su poder en su mano y está esperando el momento glorioso donde va a abrirla y va a salir poder de Él para sanar la tierra y para levantar a las almas, sobre todo traer esa sanidad espiritual, emocional, que muchas almas están necesitando de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habacuc está recordando cómo Israel fue afligido en el desierto, pero también cómo Dios se glorificó en cada batalla, mandando piedras contra el enemigo, haciendo tronar el cielo para que aquellos tuvieran miedo, mandando abejas, mandando granizo, de diferentes formas. El Señor mostró su gloria y de diferentes formas también la va a mostrar a nosotros, porque esta es la clase de Dios a la que le servimos, el Dios que interviene en la historia humana. Y Dios no se quedará quieto. Él sabe que tiene un remanente fiel que está siendo afectado, que está siendo también oprimido, que está siendo atacado de diferentes maneras. Él sabe cuándo abrirá su mano y mostrará su poder a favor de nosotros. Y diremos: el brazo de Jehová lo hizo otra vez. Pero también Habacuc nos da la quinta lección, y es que dice: estaré quieto en la angustia, porque Jehová volverá a abrir los cielos a favor de sus hijos. Y Él da estos versículos tan hermosos que la mayoría de nosotros conocemos. Dice: aunque no haya vides ya, aunque no haya vacas en el corral, aunque ya no haya leche, aunque ya no haya aceite, aunque se acabara todo, volverá Jehová a socorrer a sus hijos. Aunque ya no haya la provisión física, aunque los campos ya no den el fruto y aunque el cielo ya no vuelva a llover, Dios estará siempre con nosotros. Y eso dijo Nahum con Habacuc, con todo dijo: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué hermosa esperanza. Jehová el Señor es nuestra fortaleza. Él hace, dice, nuestros pies como de cierva y en nuestras alturas nos hace caminar. Qué hermoso que aunque ya no haya nada, aunque no haya trabajo, qué hermoso aunque los campos ya no se cultiven por la situación adversa,
Qué hermoso que con todo eso el pueblo de Dios seguiremos adorando al Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Qué hermoso que nos alegraremos en nuestro Dios, y Él hará que esta adversidad la pasemos en las alturas espirituales que Él espera de usted y de mí. Amados hermanos, estemos quietos en el tiempo de la angustia, porque nuestro Dios sigue peleando a favor de nosotros. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que Dios llene tu corazón de esperanza con esta palabra, y que tu corazón pueda estar en quietud para interceder por las naciones y pedir la misericordia del Señor. Querido amigo, tú también puedes alcanzar la bondad, la misericordia, la benevolencia de nuestro Dios. Abre tu corazón a Cristo. Pídele perdón de tus pecados. Reconoce que también tú has pecado, pero reconoce que Cristo todavía sigue perdonando al más vil pecador. Que Dios te bendiga esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.